reconocido como un ciudadano ejemplar por la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Es músico también, padre de un niño, una niña, es deportista, es un tipazo, como diríamos muy coloquialmente. De quién hablo? De Gonzalo Imiop. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. I will be king, and you will be queen. For nothing will drive them away. We can beat them just for one day. 8:20 minutos de la mañana, Heroes a cargo de David Bowie. Qué buen inicio, ¿eh? Gonzalo, qué gusto saludarte. Feliz día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Qué gusto estar aquí contigo en este programa tan especial, de verdad. Sí, Bien original, de verdad que sí. sí, además, bueno, para conocer una faceta conocida por muchos, pero no por todos, la verdad, y es esa vena musical que te acompaña. ¿Qué es la música? Comencemos por allí, Gonzalo, en tu vida. ¿Qué representa la música? Bueno, Román, tú sabes que yo soy músico desde muy pequeño, desde muy chamo. Soy bajista. Tuve una época incluso en la que llegué a considerar dedicarme exclusivamente al bajo. Luego, bueno, compartí ese desempeño musical con la carrera de Derecho y al final, bueno, venció el Derecho, ¿no? Pero igual hemos seguido pues tocando y para mí la música es emoción. La música es quizás el lenguaje más útil, más hermoso que existe para transmitir emociones, ¿no? Y fíjate que en todo esto que nosotros llevamos haciendo durante todos estos años, hay algo que siempre nos ha motivado mucho y es el hecho de que ciertamente en tus luchas, sobre todo cuando se trata de luchas por la defensa de los derechos humanos, tú tienes que tener un argumento muy sólido, tú tienes que tener una racionalidad muy clara en lo que estás haciendo, pero eso por sí solo no te basta. Si a eso no lo acompaña la emoción, el sentimiento, pues no le llegas a todo el mundo, ¿no? Entonces la música es un lenguaje que te permite comunicarte con personas de una manera completamente diferente a el lenguaje exclusivo del raciocinio, del argumento. Y esto, por supuesto, amplía muchísimo tu audiencia y te permite que tu mensaje, en este caso nuestro mensaje, que es la lucha por los derechos humanos, le llegue a muchas más personas. Gonzalo, luego de un día tenso como los han tenido, luego de un día complicado, de un día pesado, de un día con algún revés, la música juega al llegar a casa algún papel. No sé si es que tomas una guitarra, un instrumento, el bajo, no sé si es que colocas algo de música o no mezclas estas cosas. No, sí, definitivamente, Román. Muchas veces cuando uno está francamente agobiado, pues lo que yo hago en lo particular, en lo personal, es encerrarme un momentico aquí en mi estudio donde estoy ahora y colocar música y escuchar, sencillamente dejarme llevar por ese sentimiento que me inspira la música. Y muchas veces lo que pasa es que mientras estoy escuchando, pues me pican un poco los dedos y entonces saco el bajo, que es lo que yo toco, y me Sí, dedico pues, a tratar de sacar esas canciones que me motivan, que me mueven, sí. Y fíjate que también con Alfredo Romero, que es guitarrista, como tú sí, sabes, también es sí. músico, pues muchas veces después de algunas jornadas de esas muy duras de batalla, Alfredo me ha dicho, vente para mi casa, vamos a hacer música, necesitamos hacer música, y en efecto lo hacemos, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo, nos reorienta, nos recalibra, por decirlo de alguna manera. ¿Y se juntan ustedes dos o ya han formado alguna pequeña banda como para jamming? Bueno, mi esposa dice que nuestra banda se llama Los Chapatines, ¿no? Porque somos él y yo básicamente con la colaboración de algunos músicos que requerimos de vez en cuando vamos a hacer presentaciones públicas, ¿no? Fíjate, el año pasado o antepasado, si no, la verdad es que la memoria me está fallando en este momento, Amnistía Internacional nos invitó a la celebración de uno de sus aniversarios
y nos dijo, oye, pero no vengan aquí como activistas de derechos humanos solamente, vengan como activistas de derechos humanos y músicos. Tuvimos un salto con Y Gonzalo. en esa oportunidad pues dimos un pequeño concierto, tocamos piezas de Alfredo, tocamos piezas de rock, etcétera. Y para eso pues nos apoyamos en algunos músicos amigos que siempre nos acompañan. Claro, los chapatines, qué divertido, no se me olvidará esto, Gonzalo. Eso es mi que se la pasa echándonos bromas con eso. ¿Qué es lo que más hay en tu dispositivo? Vamos a ver, vamos a hacer esto aleatorio. Por cierto, decir que generalmente le pedimos a nuestros invitados que nos envíen una lista de 25 canciones. Bueno, llegó a casi 50, Gonzalo. Ojo. No. Y te voy a decir algo, Román, me hiciste malísimo porque como no pude poner todo lo que me mueve de la música, sentía que estaba como traicionando a bandas como Dire Straits, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat, a unas muchachas que yo escucho mucho que cantan unas versiones bellísimas que se llaman Celtic Woman. Y decía, caramba, pero es que no puedo ponerlas a todas. Y cada vez incluso que ponía una pieza de una banda en particular decía, pero ¿por qué pongo esta y no pongo otra? Me sentía malísimo, sentía que estaba como siendo infiel de alguna manera. Ya vamos a escuchar y les garantizo, buena música. Comenzamos con David Bowie. Esto es Yes. O sea, si vamos a hablar de bandas de rock progresivo, esta es una de las grandes. Este tema es Starship Trooper. Escuchemos. La voz inconfundible de John Anderson, luego aquel tan buen trabajo junto a Vangelis, Johnny Vangelis, qué maravilla, Yes, qué maravilla, John Anderson. ¿Qué es lo que más hay en tu dispositivo, Gonzalo? Mira, como puedes ver, hay mucho rock progresivo, ciertamente. Genesis, Yes, Dream Theater, por ejemplo, que no me dio chance de colocarlo allí. Emerson, Lake and Palmer. Me acabas de mencionar a Vangelis y me acabas de volver a hacer sentir mal porque no coloqué a Vangelis. Hay mucho de eso porque en todo lo que fue mi juventud, durante lo que fue mi bachillerato y parte de mi universidad, yo fui el bajista de una banda que se llamó Alter Ego, en la que éramos quizás la única banda venezolana que componía y presentaba sus piezas de rock progresivo, ¿no? De allí esa influencia de Yes, de claro. Marillion, de Genesis, pero del viejo, Emerson, Lake and Palmer, etcétera, ¿no? Entonces vas a encontrar mucho de eso. También como soy bajista y en un momento, como te dije, estudié con mucha seriedad el bajo, tú vas a ver que en mi lista hay algunas piezas de jazz, claro. Específicamente de Jeff Berlin, también de Victor Buten, de John Patitucci, etcétera, en las que tú vas a ver que básicamente hay ejecuciones de bajo magistrales, ¿no? Que son piezas que uno estudia, pues para tratar de mejorar su destreza en el instrumento. Claro. Pero también tengo salsa, mi gusto en este sentido es bastante amplio. Sí. Tengo piezas de cantantes y de músicos españoles que me mueven mucho. Alejandro Sanz, Pablo Alborán, como te decía, Joan Manuel Serrat, que no lo coloqué en la lista, me parece importantísimo, Joaquín Sabina, etcétera. Y mucha también música venezolana, pero de nuestro querido Simón Díaz, por ejemplo. A mí Simón Díaz me encanta la manera en la que él abordaba el conocimiento, el manejo de la música venezolana. Y así sucesivamente, pues hay muchas cosas, ¿no? En ese sentido, mi gusto es bastante amplio, pero sí predomina el rock. Sí predomina el rock y esa vena de jazz que sí. Utilizaba mucho para estudiar. Predomina el rock, hay música en español, hay música en inglés, hay de diferentes géneros, pero fíjate, vuelve a sonar ahora Yes y prometo que fue absolutamente aleatorio. Esta es la gran bandera de Yes, dueño de un corazón solitario. Pero siendo fan del rock progresivo, probablemente haya más de la década de finales de 1970 y 1980. A lo mejor esa es la década. Sí, definitivamente. Para mí, la música que se compuso entre los 60 y los 80 es definitivamente la música que más aportó a la evolución del conocimiento musical, de la música de rock, ¿no? Y además de la música popular en términos generales, ¿no? Entonces claro. Sí, hay mucho de eso. Claro. Vamos a escuchar unos segundos de esto. Owner of a Lonely Heart.
Gonzalo, Gonzalo Imión, nuestro invitado en La Rocola, te pusimos en el compromiso de eso, de elegir algunas canciones, una lista de unas 50, mucho quedó por fuera, como nos has dicho, pero eres en todo caso de armar carpetas, es decir, vas a hacer un viaje, tienes un viaje a la playa o es una reunión familiar y armas una carpeta. No, no. Yo dejo que la música fluya sola. Yo creo que es importante dejar también que la música te sorprenda, porque eso es parte de la experiencia, ¿no? Ver un poquito cómo te llega una determinada pieza en un determinado momento sin que tú la anticipes. Mira qué interesante eso. A ver, ¿qué nos tiene? Ah, bueno, si hablamos de bajistas, aquí está, claro. Sting, Mad About You. Vamos a escuchar también unos segundos esto. From Jerusalem, I walked a lonely mile in the moonlight, and though a million stars were shining, my heart was lost on a distant... ¿Has tenido, Gonzalo, la ocasión, por ejemplo, de ver a Sting en vivo? Sí, por supuesto. Vino una vez a Venezuela. Al estadio. En los que vinieron varias bandas importantes del mundo. Recuerdo, si no me falla la memoria, que fue en el Estadio Universitario, pero ojo, puedo estar equivocado. No, y allí fue en el Estadio de la Rinconada, Gonzalo. En la Rinconada, ciertamente. Sí. Fue allí. Y te habrá llamado la atención, además como bajista, te habrá llamado la atención, Gonzalo, como bajista, que en la mezcla del sonido tenía muchísima presencia el bajo. Claro, es el instrumento. Sting, como ir a un concierto de Phil Collins, va a destacar siempre la batería. Eso es una curiosidad, ¿no?, de los conciertos. Sí, no, y además en estas piezas de Sting que te pasé, cuando me refiero a las piezas de Sting ya como solista, sí, me impresiona mucho esa conjunción que él hace de música y poesía, porque si tú ves las letras de esas dos piezas que te puse, Why Should I Cry For You y Mad About You, son verdaderamente unas piezas muy poéticas, igual que Desert Rose, por ejemplo. Es muy bonito lo que se dice en esas letras, ¿no? Y eso de Sting me gusta muchísimo. Claro. ¿De quién dirías que es la mayor influencia en la música que escuchas, o de quién heredaste el gusto musical, si es que viene de casa, por ejemplo? Yo diría que de mi padre. Mi mamá era musical, pero no tanto como mi papá. De hecho, recordando básicamente mi infancia, yo recuerdo que escuchaba mucha más música con mi papá que con mi mamá. Y, por ejemplo, Patria, de Rubén Blades, ¿a quién se la debes? ¿A papá, a mamá, a la vida? No, esa es a la vida, porque fíjate, una cosa que te tengo que contarlo, man, es que cuando yo estaba en la universidad, yo me apoyaba para pagarme los estudios tocando con bandas de versiones en diferentes locales nocturnos de Caracas, por ejemplo, ¿no? Y teníamos, pues, bueno, nuestra banda de canciones originales, que era Alter Ego, pero también teníamos algunas bandas de versiones en las que tocábamos algunas piezas de rock progresivo, por ejemplo, estas de Yes, de Genesis, de Peter Gabriel, que estamos mencionando, claro, algunas de Marillion también, etcétera, pero también tuve una época que toqué salsa, incluso llegué a tocar en el Maní Es Así. Ahí lo iba a preguntar. O sea que te habrá bailado seguramente más de una vez Maripili Hernández, porque era así. Posiblemente. Y de esa época pues me quedó un gusto muy sabroso por lo que llaman la salsa cabilla, pues la salsa buena, la salsa sabrosa. Qué bueno esto. Escuchemos Rubén Blades en el disco de Cali Sessions. ¿Has podido, Gonzalo, en vez de 25, 50, colocar 100 canciones? ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en tu dispositivo? ¿Algún género que digas, no, hasta ahí no llego? Definitivamente, y con el perdón de quienes puedan resultar ofendidos por esta afirmación, definitivamente el reggaetón. No me gusta el reggaetón, me parece repetitivo, me parece que es recurrir a la vulgarización de las letras para tratar de ganar audiencia. Evidentemente habrá sus excepciones, habrá piezas que pues valga la pena notar, pero no vas a encontrar reggaetón en mi iPod, no lo vas a encontrar. Y si te pregunto a qué género te suena Venezuela, es decir, la Venezuela de hoy, año 2020, si tuviéramos que componer algo y tuviéramos que buscar un género, ¿qué sería? ¿Sería joropo? ¿Sería reggaetón? ¿Sería trap? ¿Sería thrash metal? ¿Sería, no sé, una linda balada pop? ¿Qué sería?
No, yo creo que Venezuela ahora, si le lanzas una primera mirada, sería una especie de thrash metal muy desafinado. Y para encontrar melodías más armoniosas, para encontrar lo que es verdaderamente la esencia de nuestro país, pues tendrías que explorar un poquito más abajo y quizás allí sí encontrarías algunas melodías en clave de tonada muy hermosas que definitivamente te recordarían quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Te atreverías a cantar algo a Venezuela, Gonzalo? Bueno, lo hemos hecho varias veces, ¿no? Lo hemos Digo, hecho muchas. ahora. Tú dices ahora. Sí, ya. Bueno, ¿qué podría cantarle yo a Venezuela? Yo diría que la canción que podríamos cantarle ahora a Venezuela es Color Esperanza, ¿no? No me atrevo mucho a cantarla porque la verdad es que como cantante no luzco mucho, luzco más como bajista. Pero yo creo que no podemos perder esa fe, esa esperanza en que vamos a salir de esta oscuridad que nos está arropando en este momento y vamos a lograr de alguna manera volver a retomar ese camino que nos hace falta retomar para reencontrarnos no solo con nosotros mismos, sino con nuestra nación. Y muy probablemente esa sea la respuesta a la pregunta, ¿qué será o qué será, Willy Colón? No. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes Quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Qué joya de canción, ¿ah? Eso es un Bellísima. himno. Y además con una, si tú te das cuenta, Román, en la gran mayoría de las canciones que te pasé, la línea de bajo es muy bonita. No es necesariamente complicada, sino muy bonita, muy bien estructurada. Sí, sí, unas melodías muy, muy sencillas, pero muy armónicas además. Sí, si te pido una canción, porque creo que la inmensa mayoría la tenemos, una canción que te vincule, que te identifique con tus hijos, como padre, a la paternidad, ¿cuál sería? Tonada de luna llena, Una definitivamente. luna llena. Sí, porque es una canción que primero a mi hija y ahora a mi hijo, cada vez que tengo la oportunidad de dormirlos en mis brazos, pues se las canto, ¿no? Bueno, ya no tanto a mi hija ya tiene 13 años, está en la preaborrecencia, como decimos nosotros, pero sí, a mi hijo pequeño que tiene 4 años, se la canto en la medida de lo que puedo. Y fíjate, mi hijo está dentro del trastorno del espectro autista, Sí. y eso lo calma, eso lo serena y eso me llama mucho la atención, no por mí, porque yo no creo tener el tipo de voz bellísima que se necesita para entonar esa tonada de una manera memorable, pero el hecho de escuchar la voz de su padre cantando en esos tonos, Sí. pues lo serena bastante y eso para mí es muy importante. Y también le gustaba mucho a mi hija cuando era chiquita. Ahí lo tiene, con el gran Simón Díaz. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Gonzalo, alguna vez visité el campo de concentración de Auschwitz y conversé con su director y le preguntaba yo al final de una larga entrevista con qué palabra podría definir Auschwitz. Me dijo, es que no se puede describir con una palabra. Y le digo, bueno, varias palabras quizás. Y dice, Román, es que las palabras fueron inventadas para describir cosas normales y con lo que ocurrió en Auschwitz no es normal. No quiero hacer yo paralelismos, pero partiendo de esa conversación, te pregunto, ¿a una cárcel venezolana se le podría poner música? No a la cárcel venezolana per se, pero sí a los sentimientos de las personas que están injustamente encarceladas. Se les puede poner música y se les puede traducir pues esa desazón, esa angustia que viven. Allí te coloqué, por ejemplo, Guillermina, de Simón Díaz. Guillermina es una canción que habla sobre la angustia de la persona que está presa y de la persona que ama a la persona que está presa. Eso se puede perfectamente traducir en música y es muy importante además utilizar la música para expresar esos sentimientos, porque si algo hemos visto nosotros, Román,
es que estas experiencias terribles, por ejemplo, de las personas que son arbitrariamente encarceladas, si las personas no las viven en carne propia, pues es muy difícil que las interpreten, que las perciban. Entonces es necesario a veces recurrir a la música, recurrir pues a esas vivencias emocionales que nacen de esas notas, para que la persona de alguna manera pueda identificarse con ese sufrimiento que no está experimentando, pero que, bueno, puede estar a la vuelta de la esquina esperándonos a todos y cada uno de nosotros. Guillermina Simón Díaz. Yo ausente estaba, yo no la vi, pero me dice mi padre que en su agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí, alzó su mano y me bendijo a mí. Insisto que la rocola de Gonzalo Imió es una genialidad. Y mire, así aleatorio, permíteme, Gonzalo, ya te doy la palabra, así aleatorio, fíjese que llegando al final, salta Giordano con Vivir en Caracas. Gonzalo. Cuenta la leyenda que antes todo era mejor. Cuenta la leyenda que se podía caminar. Antes era mejor, Gonzalo, pero estaremos mejor que antes, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y esa pieza de Giordano me llama mucho la atención, al igual que la otra que te coloqué, que es Por estas calles, porque fueron escritas hace mucho tiempo. Y fíjate que todo lo que ellos denuncian allí lo estamos nosotros padeciendo y viviendo ahora, y tenemos pues esa melancolía, esa angustia por algo que pasó, por algo que fue, que no lo estamos viviendo ahora y que queremos que vuelva a ser. Yo creo que esas canciones lo que nos llevan es a preguntarnos, ¿queremos volver a ser como antes, o queremos ser mejores? Yo creo que esas canciones y todas las demás que te puse, lo que nos llevan es a reflexionar para ser mejores de ahora en adelante. Sí, la vuelta a la normalidad no será volver a marzo, como tampoco la vuelta a la normalidad para Venezuela sería volver a 1998. Pensemos en una cosa distinta. Gracias, Gonzalo. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Román. Un placer estar contigo. Qué gusto, qué privilegio escuchar esta buena música. Vamos a cerrar. Mire usted, como si me lo hubiese dedicado yo mismo. Joaquín Sabina, Medias Negras. Con Joaquín Sabina cerramos. Gracias, Gonzalo Imió.